Retomando nuestro módulo de regresión logística, habíamos quedado en evaluar este modelo y el primer elemento con el que lo vamos a evaluar es la matriz de confusión. ¿Sí? ¿Qué era la matriz de confusión? Esto lo vimos en la sección teórica. Esta era la matriz de confusión. Tenemos aquí la clase real y la clase pronosticada. Es decir, en nuestra muestra tenemos valores reales, 0, que conocemos, negativos, y valores reales positivos que conocemos. Este es el valor real, ¿sí? Y luego nosotros, con nuestro modelo, hicimos una predicción, ¿ok? Estos son positivos y estos son negativos. En algunos acertamos y en algunos nos equivocamos. Lo que tenemos como Vn son negativos, que eran realmente negativos y que nuestro modelo predijo como negativo. Lo mismo con los positivos. Esto que está en verde acá son los 1 que eran pronosticados, que fueron pronosticados como positivos y eran realmente positivos. Estos son los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, y donde nos equivocamos tenemos los falsos negativos. Es decir, estos, por ejemplo, fueron pronosticados como negativos, pero realmente eran positivos. ¿Correcto? Bien, lo mismo para falso positivo. Esto lo vimos en clase, no quiero insistir mucho, pero se basa en este concepto. Y aquí tenemos los principales indicadores que se calculan a partir de estos datos. En particular, se utilizan estos primeros tres. El porcentaje correctamente clasificado o la precisión del modelo, que es simplemente la suma de estos dos, Vn más Vp, entre el total de toda la muestra, de todos los valores que tengo, en cuántos acerté. ¿Sí? También vemos que, o vimos en la sección teórica, que no siempre es el mejor indicador. Sobre todo cuando, por ejemplo, la clase 1 es muy pequeña con respecto al total. Entonces ese valor no nos va a decir gran cosa. Nos da más información lo que es la sensitividad y la especificidad, que también discutimos en clase, entonces no voy a insistir mucho, pero aquí tenemos la fórmula. La sensitividad es el Vp, los verdaderos positivos, entre el total de positivos reales. ¿Ok? Aquí quizás lo vemos mejor. Los verdaderos positivos entre total de reales positivos. Y así tenemos lo mismo para la especificidad. ¿Ok? Son los verdaderos negativos sobre los reales negativos. Buscamos medir cosas distintas y es importante, en función de nuestro objetivo, seleccionar el test que tenga un mejor indicador o de especificidad o de sensitividad según el caso. Bien, con este refresh vamos a volver a nuestra matriz de confusión. ¿Cómo creamos esa matriz de confusión en Python? Para variar, esta matriz nos la da scikit-learn. Es decir, que de la librería sklearn, el módulo metrics, vamos a importar la matriz de confusión, que es confusion piso matrix. Y en particular el accuracy score, que me va a decir qué tan preciso es este modelo. Vamos a definir como CM, acá, ese nombre se lo di yo, es Confusion Matrix, ¿ok? Es igual a Confusion Matrix, esta clase que estamos importando, se la vamos a aplicar a YTest versus YPred. Es decir, los datos reales, en este caso YTest son los datos reales versus las predicciones de mi modelo. Dame la matriz de confusión de este conjunto de datos, ¿sí? E imprímela. Vamos aquí a imprimir a correr estas tres líneas, seleccionándola y ejecutando la selección, ¿sí? Y aquí nos da la matriz de confusión. Luego de la matriz de confusión, también podemos pedirle
que nos dé la precisión de este modelo, es decir, qué porcentajes fueron predichos correctamente. Y por lo tanto podemos, digamos, correr estas dos líneas, la matriz y la precisión. Entonces le damos ejecutar selección. Y aquí nos da la matriz y nos dice que acertó en el 85% de los casos. Ahora, si queremos calcular nosotros lo que es esos indicadores de sensitividad, de especificidad, etcétera, etcétera, que vimos en la lámina anterior, sería bueno tener los valores individuales también. Entonces, aquí los defino. True positive o verdadero positivo, esta variable la definí yo, TP igual a, de la matriz de confusión de CM, voy a extraer la segunda línea, la segunda columna. ¿Ok? La segunda línea, la segunda columna, es decir, va a ser 16, los verdaderos positivos. Igual, voy a hacer lo mismo para los verdaderos negativos, que va a ser la primera línea, la primera columna, los 551. Y voy a definir también los falsos negativos y los falsos positivos. Para los falsos negativos es la segunda línea, la primera columna, y para los falsos positivos, la primera línea, la segunda columna. ¿Sí? Y el total de casos es simplemente la suma de todas las variables anteriores. Entonces, si calculo todo esto, lo pudiera imprimir también. Vamos a imprimir con un poco de, digamos, de estética, para llamarlo de alguna manera. Entonces, imprimir, abro paréntesis, abro comillas para ponerle un título, total de casos igual, comillas, coma, el valor de la variable, el valor total casos, ¿ok? Que fue calculado anteriormente, en la línea anterior. Hago lo mismo para verdaderos positivos, print, entre paréntesis y entre comillas, verdaderos positivos, coma, TP, que son los verdaderos positivos, true positives, ¿sí? Y así para cada uno de los otros, los falsos positivos y falsos negativos. Vamos a correr esta sección y vamos a ejecutarla. Desde print CM, de la matriz de confusión, la precisión, y quiero que me imprima todos los verdaderos positivos, negativos, todos estos indicadores que acabamos de calcular. Le damos entorno de ejecución, ejecutar selección, y aquí tenemos la matriz, el total de casos, los verdaderos positivos, 16, los verdaderos negativos, 551, los falsos positivos, 18, y los falsos negativos, 82. ¿Sí? Luego seguimos con nuestros indicadores. La precisión, que se calcula como, si vemos la fórmula que vimos en la lámina anterior, es en cuántos acertamos los verdaderos positivos y los verdaderos negativos sobre todos los casos. Entonces aquí también lo podemos imprimir, y aquí si queremos afinar un poco la presentación en la línea siguiente, esto es para darle un formato, ¿sí? Que me dé solo dos decimales. Entonces, si ejecuto esto que está acá, estas dos líneas, que me calcula la precisión, y me lo imprima, pero con solo dos decimales, vamos a ver qué nos aparece. Está ejecutando, y aquí nos da una precisión de 0,85. Si no requerimos tanta fineza, pues lo podemos dejar simplemente print precisión, como hacíamos antes. Bien, luego vamos con los indicadores de sensitividad y especificidad, que son dos de los más utilizados. Bien, la sensitividad son los verdaderos positivos sobre el total de positivos que teníamos en nuestra muestra. Es decir, esto mide qué tan bueno es este test para detectar los positivos, ¿sí? En cambio, la especificidad es lo contrario. ¿Qué tan bueno es para detectar los negativos? De todos los negativos, ¿cuántos detectó? De todos los positivos, ¿cuántos detectó?
y aquí imprime esos valores con una precisión de 2. Redondéalo a 2 decimales. ¿Sí? Entonces aquí, si quieren, podemos correr todo este módulo. Y aquí nos da la matriz de confusión, el número de casos totales, los positivos, los negativos verdaderos. Esto ya lo vimos, la precisión, la sensitividad y la especificidad. Aquí vemos con la sensitividad que es bastante baja. ¿Sí? Si queremos determinar los 1, es decir, los positivos, si para nosotros es importante determinar los positivos, este test como que no es muy bueno. Tendríamos que seguir buscando a ver si hay otro modelo que mejore este indicador. Aunque la precisión total es de 85%, vemos que no es muy bueno prediciendo los positivos, los 1. En cambio, los negativos, los 0, ¿ok? Es bastante bueno. El 97% de los casos negativos los detectó. Entonces, dependiendo para qué vamos a usar ese test, puede ser muy bueno o no tan bueno. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, cómo se utiliza este, este tipo de análisis. Vamos ahora a otro indicador que es la curva ROC. ¿Ok? La curva ROC la vimos también en clase, la teoría, es la curva que mide la precisión, qué tan bueno es este modelo. Básicamente los mismos indicadores que tenemos, que acabamos de calcular, pero de forma gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos esa curva ROC con Python? Nuestro scikit-learn también nos va a ayudar a hacerlo y vamos a importar, a traer de esa librería de sklearns del módulo metrics, por tanto sklearn.metrics, vamos a importar la ROC curve, la curva ROC, ROC, piso, curve, y también queremos el área bajo la curva que se llama AUC, Area Under the Curve, ¿ok? Que es el indicador que nos va a permitir comparar varios modelos. ¿Cuál es la superficie bajo la curva? Lo vamos a ver en la práctica ahora. ¿Sí? Entonces importamos esta librería y estas funciones. Y aquí simplemente vamos a pedir que no las grafique con el módulo PLT, myplot, ¿ok? De la primera vez que lo vamos a usar, de matplotlib, ¿ok? Vamos a llamarlo y vamos a pedirle que nos plotee esta curva AUC, que la plotee en rojo. Los X van de 0 a 1. Aquí quedé loco. Bien, ahora vamos con la curva ROC. ¿Ok? ¿Qué era la curva ROC? Si recordamos de la sesión teórica, entre comillas, la curva ROC representaba qué tan bueno era el modelo en función de la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos. ¿Qué queremos normalmente en un modelo? Que la tasa esta de verdaderos positivos sea lo más alto posible y la de falsos positivos, las falsas alarmas, lo más bajo posible. Es decir, mientras esta curva esté más a la izquierda, mejor. Bien. Entonces, eso se comparaba. Aquí tenemos tres modelos. El modelo A es mejor que el B y el C es simplemente esta diagonal representa un modelo que no existe, es decir, hacerlo aleatoriamente. Esta es la base. Cualquier modelo debería ser mejor que esta diagonal. Entonces vamos a empezar dibujando esta diagonal y luego la curva ROC del modelo. Esto es algo de estética, simplemente para empezar. Vamos a dibujar la diagonal. Para dibujar la diagonal vamos a unir el punto de coordenada 0 y 1 con el punto de coordenada 0 y 1.
Ok, otra vez. Bien, para trazar esa diagonal vamos a usar la función plot de nuestra librería PLT y vamos a decir, trázame una línea de los puntos X, 0 y 1 a los puntos Y, 0 y 1, es decir, de la coordenada 0, 0 a 1, 1. Y colócamela en rojo y punteada. ¿Sí? Y esto es el tamaño de la figura. Aquí ustedes pueden cambiar el tamaño de X y de Y y juegan con él. Eso lo manejan ustedes muy bien. Esto sería PLT, de la librería PLT, figure de fig size, el tamaño de la figura y los tamaños que quieran. Y aquí lo más importante es esto. Entonces, para dibujarla vamos a usar plot de PLT, por lo tanto plt.plot, abro paréntesis, abro corchete y pongo las coordenadas de las X, 0 y 1, coma, corchete, las coordenadas de las Y, 0 y 1. Cierro corchete, coma, entre comillas, el color y el estilo que quieran. ¿Sí? Bien, aquí si corremos esto, nos dibuja esta diagonal. Por aquí no hay nada nuevo, no muy sofisticado. Viene ahora lo interesante, que es dibujar la curva ROC de nuestro modelo. Para eso ya importamos la curva ROC de la librería scikit-learn del módulo Matrix y también importamos la función que calcula el área bajo la curva, AUC. Bien, entonces vamos a aplicar esta función de ROC curve que está predefinida. Los parámetros son los valores reales y las probabilidades de que sea 1. ¿Ok? Entonces estos dos y test, props, las probabilidades y los valores reales de 0 y 1, los colocamos como argumento de esta función ROC curve. Y esto genera tres salidas y esas salidas son FPR, TPR y thresholds. ¿Sí? FPR es la tasa de falsos positivos, false positive rate, y la tasa de verdaderos positivos, true positive rate. Y ahí el threshold es el valor que se toma como límite para decidir si es 0 o si es 1. Esto en realidad no nos importa mucho en este caso, pero para que sepan lo que significa. Luego, en la línea siguiente, vamos a definir el área bajo la curva como ROC, piso AUC, aquí le pueden poner cualquier nombre, es igual a la función AUC, ¿okay? Area Under Curve, abro paréntesis, y los argumentos son estos valores que acabamos de capturar de esta curva ROC, que es la tasa de falsos positivos versus la tasa de verdaderos positivos. ¿Sí? Aquí lo que viene ahora es un poco de maquillaje para poder presentarla y graficarla. Vamos a poner una etiqueta como regresión logística, área bajo la curva, o ROC y área bajo la curva, pudieran poner, que sería más exacto. Y digamos, el formato del valor del área bajo la curva que queremos tener. ¿Sí? Entonces aquí queremos colocar el valor del área bajo la curva obtenido en un formato de 2 decimales, ¿okay? Flotantes. Perfecto. Luego vamos a plotear, vamos a dibujar estas tasas de falsos positivos versus la tasa de verdaderos positivos en un color blue, azul. Lo colocamos aquí, ustedes colocan el color que quieran, C igual el color
Y o el G. Aquí van jugando con los colores si quieren, ¿no? Y la etiqueta, vamos a poner la variable label que acabamos de definir. Aquí label es igual a, comillas, regresión logística, AUC, más el valor que nos calcula el módulo, la función AUC, formateado. ¿Sí? Entonces, repito, aquí vamos a colocar la etiqueta que acabamos de definir anteriormente. Esta es una variable. Y el grosor de la línea. Ustedes pueden jugar con esto, ya esto es maquillaje, pueden poner uno más fina, más gruesa, otro color. Perfecto. Y seguimos entonces con las etiquetas. La etiqueta de X, vamos a llamarla tasa de falsos positivos. La etiqueta de Y, tasa de verdadero positivo, con su respectivo tamaño. Esto lo hacemos llamando a la librería plot.xlabel y .ylabel, ¿sí? Y también plot.title para definir el título. Aquí colocamos curva rock y el tamaño de la curva, ¿sí? Esto sería el título del gráfico. Y luego plot legend, donde quiero que me ubique la leyenda. Aquí la ubicación le pongo lower right, es decir, que es abajo a la derecha y el tamaño, ¿sí? Si corremos esta sección, nos va a dar la curva rock. Lo que pasa es que está distorsionada porque, primero, no tiene la diagonal y está mucho más pequeño que los títulos, porque no definimos que el plot figure también tenía que ser esto. Entonces corramos toda esta sección y aquí tenemos algo un poco mejor. Entonces vemos como título curva rock, que aquí lo definimos como font size 16, si la quieren poner más grande, pues colocan lo que quieran, 20 por ejemplo, y la leyenda nos coloca abajo a la derecha, nos coloca ese texto y el valor del área bajo la curva, 0,80 con 2 decimales flotantes, este es el formato, y nos coloca los labels, pues, de las etiquetas de los ejes X e Y como los definimos, ¿sí? Aquí no hay mayor, digamos, tema. Lo novedoso es cómo plotear la curva rock, que eso lo vemos acá. plt.plot, abro paréntesis, la tasa de falsos positivos versus la tasa de verdaderos positivos. Y estos valores fueron obtenidos a través de las funciones de rock curve y area under the curve y AUC. ¿Ok? Entonces, bien, este es un módulo importante. Con esto vamos a comparar varias curvas de varios modelos distintos. Este valor nos va a permitir escoger rápidamente cuál es el mejor modelo. Pues. ¿Okay? Nos va a ayudar al menos a hacerlo. Perfecto.